El juez finalmente decidió dictar prisión preventiva contra 4 de los 13 nuevos procesados dentro del caso Metástasis. No lo hizo contra su defendida, contra la doctora Alejandra Delgado. ¿Qué opinión le merece esta resolución primero del juez? Usted ha señalado que la Fiscalía no logró reunir los elementos suficientes como para que el juez emita o acoja el pedido de la Fiscalía. Y cuéntenos además, ya que está usted dentro de este proceso, si conoce si se convocó o no al expresidente Guillermo Lasso, por ejemplo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña. Buenos días con toda la audiencia. A ver, sí, efectivamente, en la audiencia de vinculación, en la cual se le formularon cargos injustamente, efectivamente no habían los elementos necesarios y así lo demostramos, incluso presentamos arraigo, más allá de que no hay la obligación de aquello procesalmente, pero demostramos justamente los arraigos y no se dictaron la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía. Mi defendida, tan pronto como se enteró que estaba siendo investigada y que iba a ser vinculada, compareció incluso el día sábado a rendir su versión. Eh, y en ejercicio del derecho a la defensa, nosotros hemos solicitado la comparecencia que rindan versiones desde el presidente, expresidente de la República, el señor Guillermo Lasso, y todo el equipo asesor que debió haber participado en la conformación, en la planificación, en el funcionamiento para esta comisión. Nosotros solicitamos esto, en principio Fiscalía nos negó, luego Fiscalía nos concede, pero con la sorpresa de que nos pone como obligación, nos entrega, nos remite los oficios electrónicamente y nos dice: ustedes encárguense de la ubicación y de la notificación, algo totalmente sui generis, algo inusual, porque la Fiscalía cuenta con los medios necesarios, más allá de Ujú. que es público y notorio de que la Fiscalía tiene, y además sería relativamente fácil para, utilizando de la asistencia de la Policía Judicial, realizar estas notificaciones, pero no sé con qué motivo la Fiscalía nos pone esa carga. Nosotros, para no quedar en indefensión, hemos realizado y utilizado los medios que conocemos. Y uno de los medios que conocemos, que es público y notorio, la cuenta del expresidente de la República, le hemos notificado por este medio electrónico, es decir, rompiendo paradigmas, porque no nos queda de otra alternativa. Y claro, esto ha surtido un efecto porque el expresidente ha afirmado, ha aceptado que efectivamente que ha recibido la notificación. Y como la versión es telemática, no habría ningún pretexto. Él dice que porque se encuentra dando cátedra en una universidad, así dice el expresidente, y que por esa razón. Entonces, nosotros lo que queremos, hemos cumplido, ya se sabe, ya él ha aceptado que ha sido notificado y evidentemente que rinda la versión para que se aclaren los hechos, ¿no? ¿Cómo está, doctor Andrade? Buenos días. En el caso de su defendida, ¿de qué exactamente es lo que se le acusa? A ver, nosotros nos caracterizamos por coadyuvar en la lucha contra la corrupción, así ejercemos nosotros nuestra profesión desde hace 25 años. Pero este caso, si bien es cierto, tiene que avanzar y tiene que esclarecer, ¿no es cierto?, la participación de las personas que hayan estado incurriendo en esto, tiene una fuerte carga política, ¿no? Aquí se vio que hay objetivos políticos, ¿no es cierto?, que se trata de forzar las cosas para que cuadren una narrativa. Es decir, hay que tratar de buscar culpables. Y esto es lo que nos preocupa, porque la Fiscalía ha venido actuando de esta forma desde hace años, es decir, con sesgos políticos, a veces con direccionamientos, con selectividad. Y en esto no les importa pasarse o llevar o arrastrar las vidas de otras personas. Este es el caso de mi defendida. Mi defendida, una catedrática universitaria destacada, ¿no es cierto?, socióloga, que ha participado en varios procesos de inserción social y todo eso. Y por esta razón es escogida por el expresidente Guillermo Lasso, conjuntamente con otros destacados miembros, ¿no es cierto? Y en función de eso ella empieza su trabajo. ¿Por qué? Porque a todos nos dolía, más allá de que pueden ser PPL, es decir, personas privadas de la libertad, nos dolía ver las masacres en las cárceles. Y evidentemente ella patrióticamente decide colaborar. Pero hay una irresponsabilidad en el manejo de la conformación de esta comisión, puesto que no se establecen protocolos de seguridad, no se establece prevención del riesgo penal de los comisionados y se les lanza prácticamente a la jaula de los leones, indicándoles, es decir, ustedes tienen que dialogar con estos líderes.
¿Quién proporciona esa información de que son los líderes de estas bandas y que estaban detenidos? Evidentemente los organismos del Estado. Y a Ujú. mi cliente, ¿no es cierto?, en ese marco, en el marco en que se le hace firmar un acuerdo de confidencialidad en todo aspecto, en que se cancelan los estipendios de los comisionados en efectivo, imagínense, no se les pide factura, es decir, miren lo grave que termina siendo, es que el propio Estado contribuya a que no se cumplan estas obligaciones. ¿Y qué? ¿Qué es lo que les correspondía a los comisionados, o al menos en el caso de la doctora Alejandra Delgado? Con un acuerdo de confidencialidad recibe los depósitos o recibe estos pagos en efectivo, evidentemente no puede pues ponerse a reclamar en el Estado por ese mismo acuerdo de confidencialidad y además el grave tema que ella estaba manejando. Doctor, ahí tengo una duda. A ver, si el pago era en efectivo eh, y estamos hablando de que era una comisión solicitada por el Estado ecuatoriano, me imagino que eran recursos públicos. Por ¿De supuesto. dónde salían esos recursos? ¿De qué institución? ¿Cómo se iba a justificar? ¿O esto era gastos reservados? Esos gastos reservados de los que tanto se habla y que estuvieron bajo responsabilidad de Fausto Cobo. Exacto, Alexis. Ahí usted nota la importancia de por qué el llamado a que vengan a declarar los exfuncionarios, Ujú. empezando por el expresidente. Tenemos información de que estos eran fondos provenientes de gastos reservados. Y esto es lo que tiene que aclararse. ¿Por qué razón el Estado pagaba en ocasiones en efectivo y en otras ocasiones mediante transferencia? Mi defendida me ha informado que a la única persona que dio su número de cuenta en ese contexto de participación de la comisión eran los funcionarios que estaban encargados de realizar el pago. Y mi defendida recibe un depósito, ¿no es cierto?, cuyo origen ella no estaba consciente ni conocía de dónde provenía. Y como tenía este marco de confidencialidad, evidentemente, y esa cantidad coincidía con el estipendio y con la liquidación que tenía que realizarse, evidentemente ella no hace ningún reclamo. Solamente recién se entera de que ha habido un depósito, ¿no es cierto?, de determinada persona que aparentemente no correspondería al estipendio y no correspondería al SNAI. Pero Alexis y Liceña, admírense. El día sábado, la fiscalía, ahí sí le hizo comparecer con orden de detención, de aprehensión a un ciudadano de apellido Nicolás Lazo. Este ciudadano dijo algo gravísimo y ahora que estamos en instrucción ya se lo puede decir. Este ciudadano hizo una develación importantísima y gravísima. Dijo que Leandro Norero habría entregado al director del SNAI en ese tiempo $200,000 para las operaciones del SNAI. En ese contexto, ¿no es cierto? Es tan grave esto que evidentemente tiene que aclararse. ¿Cómo es posible, al decir de este ciudadano, cuya versión la fiscalía, es decir, fueron los que le llevaron, se explica, cómo se explica de que el mismo Alejandro Norero habría estado financiando las operaciones del SNAI? Eso es lo que, decir Leandro Norero, eso es lo que tiene que aclararse. Y por eso, más allá de que sean fondos reservados, igual son recursos públicos y tenían que ser auditados. Tiene que establecerse cuál es el mecanismo, cuál es el presupuesto, de dónde venía el presupuesto, quiénes manejaban el presupuesto. Ahí podemos encontrar la clave, ¿no es cierto? Y por eso Ujú. estamos pidiendo, en ejercicio del derecho a la defensa de nuestra patrocinada, que se aclaren todos estos hechos. Y evidentemente en este contexto, por supuesto que mi cliente, al haber recibido, es decir, en su cuenta un depósito, ella asumió y con toda lógica asumió de que se trataba el pago de uno de los estipendios de la comisión. Este depósito es la prueba que presenta Fiscalía para vincular a su cliente en este proceso, en el caso Metástasis, por un lado. Y por otro, la teoría de la Fiscalía es que esta comisión de pacificación se creó para generar beneficios al señor Norero. Pero ¿quién es el que planifica, el mentalizador de esta comisión? Es el expresidente Guillermo Lazo, porque él firma el decreto. Y para firmar un decreto no es que se me ocurre de la noche a la mañana, tiene que haber estudios. O sea, lo responsable en un Estado es que debieron haberse generado estudios, informes jurídicos, financieros, es decir, tiene que actuarse con responsabilidad. Y eso es lo que queremos saber. No se puede manejar así de manera tan irresponsable, involucrando la vida de personas para que vayan a aportar
aportar en una comisión, lanzándoles, repito, a la jaula de los leones prácticamente, sin darles el resguardo y los protocolos necesarios para efectos de que puedan cumplir su trabajo. Y esto hace que se pongan en riesgo, no solo en este riesgo en que mi defendida se ha colocado, sino de riesgo de perder su libertad y verse involucrada en un proceso penal, sino también esto comporta riesgos para su integridad y la integridad de su familia. Es decir, se ha actuado con mucha irresponsabilidad, pero sobre todo acá se está por llegar a objetivos políticos, se está arrastrando o se pretende arrastrar con la vida de varias personas que son inocentes, como el caso de mi defendida. En el caso de la comparecencia de Guillermo Lasso, doctor, podría parecer una obviedad, por supuesto, por qué se pide que el expresidente comparezca, pero ¿qué es lo que se necesita en el caso suyo como defensa técnica, por supuesto, de una de las involucradas? ¿Qué es lo que se necesita que el señor Lasso y los demás integrantes de su gobierno le aclaren a la Fiscalía y al país? Nosotros lo que necesitamos es la verdad y nosotros nos caracterizamos por hacer las defensas con la verdad. Queremos que se aclare estos aspectos desde el punto de vista de financiamiento de la comisión. Queremos que se aclare cuáles fueron los nexos de los funcionarios de Guillermo Lasso. Los funcionarios de Guillermo Lasso que actuaron en el contexto de esta comisión como soporte, ¿no es cierto? Ahí tenemos al ex ministro Carrillo, tenemos a la ex ministra Alexandra Vela, tenemos al secretario jurídico de la presidencia en ese entonces, tenemos a los otros funcionarios que actuaron en este contexto. Es decir, ellos son los que tienen que dar luces a la fiscalía para decir cómo operó. ¿Por qué Fiscalía acusa a la comisión y a estos miembros en particular, a mi defendida, de supuestamente haber participado en la comisión para dar facilidades, dice, Ujú. dar comodidades? Crear paraísos jurídicos. Así es medio amorfo realmente la acusación de la fiscalía respecto de mi cliente, pero eso es lo que se dice. Esto me sonó como este influjo psíquico, es decir, los comisionados son nombrados por el presidente de la República por un decreto y resulta que ellos son los responsables de que los PPLs o los líderes de las bandas que están recluidos, resulta que tienen la responsabilidad, ellos tendrían la responsabilidad de las comodidades que les dan. No, señores, quienes tenían la responsabilidad de evitar el paso de armas, quienes tenían la responsabilidad de que tengan igualdad de condiciones que el resto de PPLs, no son los comisionados, son los funcionarios públicos del gobierno de Guillermo Lasso en ese momento. Doctor Andrade, usted mencionaba que un testigo de la Fiscalía habría declarado que se le entregó al director del SNAI $200,000. Este señor Lasso, me parece que dijo el nombre, Nicolás Lasso. Nicolás Lasso. ¿Quién es este señor? ¿De dónde aparece? ¿Y a cuál director de todos los directores que han pasado por el SNAI les entregó o les habría entregado estos $200,000? Y este funcionario del SNAI que recibió, o aparentemente habría recibido estos recursos, ¿está dentro de este proceso? Sí, está procesado el director del SNAI nombrado por el expresidente Guillermo Lasso. Esto es sumamente grave porque existe en esa versión a la cual asistimos, se dice con lujo de detalles, se da descripciones e incluso se dice que él confirmó que efectivamente ya habría recibido esos $200,000 para el SNAI. Esto es lo grave. Ujú. Es decir, nos encontramos, de acuerdo a esta versión incluida por parte de Fiscalía, que uno de los organismos del Estado incluso habría estado aparentemente financiado, o las operaciones del SNAI, aparentemente financiadas por un miembro Ujú. de estas mafias, ¿no? ¿Y quién es este señor Nicolás Lasso? ¿De dónde lo sacó la Fiscalía? ¿Por qué es parte de este proceso? Desconocemos realmente, para nosotros fue una sorpresa. El sábado a las 10 de la noche se tomó la versión. Nosotros tuvimos que trabajar inclusive el sábado, ¿no? Porque aquí se mueve con una agilidad. Ahí ordenaron la aprehensión y esa es la capacidad que tiene la fiscalía para poder ubicar, para poder localizar, para poder Ujú. notificar, para poder traer inclusive.
¿no es cierto? Y esta fue la sorpresa para nosotros. En cambio, nos encontramos con este caso que a nosotros nos mandan a notificar, en ¿Por cambio, qué ¿no? cree que la fiscalía no quiere notificar a través de sus fuentes o de sus mecanismos al expresidente Lasso y al resto de funcionarios que participaron en todo el proceso de crear esta comisión de pacificación, de organizar y de inventarse esto de pagarles en efectivo, con transferencia, etcétera, etcétera? Sí, efectivamente. O sea, teniendo toda la capacidad, y así nos demuestra que el día sábado trae a un señor Lazo, lo trae aprendido para que rinda una versión, tiene toda la capacidad y a nosotros nos manda a que nosotros nos encarguemos de ubicar y notificar. Ya noten ustedes la diferencia, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay un sesgo. Nosotros, como ya la única opción que tenemos nosotros, y en eso nos caracterizamos, hay que romper paradigmas. Hay un medio electrónico que es conocido, nosotros lo hemos utilizado, el señor ha aceptado de que ya tiene conocimiento de ello, por lo tanto ha quedado notificado. Lamentablemente nos vemos abocados a utilizar este medio. Nosotros no hubiéramos tenido ni siquiera que referirnos a aquello si es que la fiscalía simplemente disponía a sus asistentes o a la policía judicial que les notifiquen y esa versión se hubiera podido dar. Pero ustedes noten este espacio que se les da a los versionantes que tienen que concurrir para que digan no me han notificado. Conozco, pero no me han notificado formalmente. Pero esa no es una falla nuestra. Esto es un tema que debe manejar fiscalía. Entonces nosotros vemos ahí en estos ejemplos, vemos que se está actuando de manera, es decir, selectiva, ¿no? Es decir, y no se está actuando con equidad. Doctor, su defendida niega absolutamente haber recibido cualquier tipo de transferencia, transacción o dinero por parte de Norero, que es, digamos, lo que se afirma a través de información que ha circulado en medios de que él dispone a un alias Rayo que le transfiera $3,000. ¿Eso es falso? ¿De A dónde ver, surge esa versión? primero, Alexis, hay un depósito, Ujú. ¿no es cierto?, que se ha realizado en la cuenta de Alejandra Delgado de la suma de $3,000, que coincide con la cantidad que recibía del estipendio. Ujú. Como había un acuerdo de confidencialidad y el depósito se dio por esta temporalidad, evidentemente mi cliente no tuvo conciencia y voluntad del origen de ese depósito. Ujú. Y además, no estamos hablando de cualquier profesión o cualquier función, estamos hablando de que fue miembro de una comisión y en ese contexto, bajo el marco de esta confidencialidad que le hicieron firmar, evidentemente al recibir ese valor, ella no tenía conciencia de dónde. Recién se entera de que el origen podía haber sido de acá, por parte de Alejandro Norero. Esa es una realidad y eso es lo que se está determinando. Por Ujú. ello, nosotros estamos abiertos a que se hagan el resto de investigaciones para efectos de qué, de que se determine cómo es que la comisión funcionaba, se financiaba y cómo Ujú. es que Alejandro Norero aparentemente habría dado $200,000 al propio SNAI. Entonces, nosotros no Ujú. tenemos la certeza de que ese depósito haya venido de Alejandro Ujú. Norero, del SNAI o de cualquier otra persona. Eso es lo que queremos que se determine. Ujú. Pero mi defendida, evidentemente, una vez que ha conocido esto, vamos a realizar actos procesales y diligencias para efectos Ujú. de que quede en claro que ella no ha actuado con conciencia y voluntad al recibir este depósito, porque es algo que está fraguado entre terceros y que había un ánimo deliberado de condicionar a los comisionados, en particular a ella, o de involucrarles en este tipo de manejos, ¿no? Ella en sus actuaciones al interior de esta comisión, en lo absoluto, hizo algo, dijo algo, permitió algo a favor del señor Norero, por un lado, doctor Andrade, y por otro, ¿cuál es este director del SNAI que recibió $200,000 de Leandro Norero así tan fácil y lo utilizó aparentemente para las gestiones del SNAI? Nosotros no queremos complicar la situación jurídica de nadie, pero a quien se refiere este señor Lazo es al general Ramírez, ¿no?, que está Ujú. procesado y que se encuentra detenido y es algo que tiene que aclararse. Ujú. Y en cuanto a la actuación de la doctora Delgado al interior de la comisión, ella en algún momento
hizo algo que pudiese haber facilitado en alguna medida al señor Norero? Es tan transparente la actuación de la doctora Alejandra Delgado que existen inclusive actas, informes de parte de la comisión y no solo eso, existen videos de qué es lo que se discutía. Y eso es lo que nosotros vamos a presentar para que se vea la transparencia de las actuaciones de mi defendida y de todos los miembros de la comisión en general, ¿no es cierto? De que fue un ánimo de contribuir, pero como todo trabajo, de acuerdo a la Constitución, debe ser remunerado, ahí se recibió, se pactó un estipendio, que unos lo aceptaron y que otros no, por efectos de que algunos eran funcionarios públicos y no podían recibir una doble remuneración y todo eso, es otra cosa. Pero la forma de pago fue en efectivo, mediante depósitos también a las cuentas, eso. Todo eso vamos a demostrar. En ese contexto, por supuesto, que el pretender involucrar a una persona, al menos si es que hay estas mentes delincuenciales, ¿no es cierto?, combinadas con personas o funcionarios nombrados por el expresidente Lazo, que fueron a manejar de una manera irresponsable y hoy se sabe que ellos son los que permitían o los que podían dar beneficios y hay esta trama, ¿no es cierto? Evidentemente en ese contexto mi defendida se encuentra en riesgo y ha sido involucrada injustamente y de manera deliberada, ¿no? Ujú. Doctor Andrade, rápidamente me voy a salir del tema solo por consultarle. Usted había mencionado que iba a hacer un pedido de información respecto al trámite de extradición del señor Hernán Luque del caso Encuentro, que ese tiene otros tiempos, ¿no? ¿Qué información le dieron? ¿Le proporcionaron información al respecto o no? A ver, nosotros estamos a punto de presentar nuevas peticiones para efectos de que se acelere el trámite, porque ya podemos ver, en unos casos se actúa con toda la celeridad, espectacularidad, toda la parafernalia de determinados medios inclusive que asisten y coadyuvan para magnificar los hechos, y en casos se invisibiliza, y esto es lo que está ocurriendo también. Se ha puesto un freno, el señor Hernán Luque Lecaro se encuentra privado de la libertad y ya se ha iniciado el proceso de extradición. Pero ahí sí vemos que no se hacen gestiones. Vemos que la ministra de Gobierno no hace las diligencias que en otros casos sí hace, las gestiones con Cancillería. Vemos que ahí sí no se apuran, ¿no es cierto? ¿Para efectos de qué? Para efectos de que pueda realmente avanzarse en los procesos, como en el caso de peculado en Flopec, que presentamos la denuncia conjuntamente con la ex asambleísta Mireya Pazmiño, pero sin embargo ahí sí. Ahí se nos excluye de la posibilidad de colaborar, de coadyuvar con las investigaciones y ahí sí está detenido. Hasta ahora no sabemos qué gestiones. Nosotros vamos a hacer gestiones efectivas para que el señor Luque Lecaro venga al Ecuador a rendir cuentas conjuntamente con los otros miembros de esta delincuencia organizada que está siendo investigada por fiscalía, pero a cuentagotas.